El autor y su obra. Vamos a comenzar narrando los aspectos más significativos de la biografía de Platón. Platón nació en Atenas en el siglo V a.C., alrededor del 427-428 a.C., y murió en el 347 a.C. Perteneció a una familia de la más alta aristocracia. Fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón se llamó realmente Aristócles, y el seudónimo de Platón se debe a que en su juventud había sido atleta y tenía anchas espaldas. Durante su juventud luchó como soldado en las guerras del Peloponeso, de las cuales Atenas salió derrotada finalmente. Fue discípulo de Sócrates en su juventud y, de acuerdo con sus propias palabras, estuvo presente durante su juicio, pero no en su ejecución. El trato que Atenas dio a Sócrates afectó profundamente a Platón, y muchos de sus primeros trabajos registran la memoria de su maestro. La mayoría de sus escritos sobre ética estaban dirigidos a evitar que injusticias como la sufrida por Sócrates volvieran a ocurrir. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó por Italia, Sicilia, Egipto y Cirene en busca de conocimientos. En Megara comenzó a escribir sus diálogos filosóficos. En el 388 a.C. viajó a Siracusa, capital de Sicilia, donde quiso influir en la política de Dionisio I y aprendió mucho de las formas de gobierno que plasmaría después en su diálogo más importante, La República. Sus manifestaciones políticas, sin embargo, lo llevaron finalmente a prisión. De regreso a Grecia, su barco se detiene en Egina, que estaba en guerra contra Atenas, y es vendido como esclavo. Sin embargo, Aníceres de Cirene reconoció a Platón en la venta de esclavos y lo compró para devolverle la libertad. Tras recobrar su libertad, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, donde fundó un centro especializado en la actividad filosófica y cultural, al cual llamó Academia. El nombre tiene su origen en que en dicha finca existía un templo dedicado al antiguo héroe llamado Academo. La Academia funcionó ininterrumpidamente hasta su clausura definitiva por Justiniano I en el siglo I después de Cristo. Este veía en ella una amenaza para la propagación del cristianismo. Muchos filósofos e intelectuales estudiaron en la Academia, incluyendo a Aristóteles. Platón murió en el 347 a.C. a los 81 u 82 años, dedicándose en los últimos años de su vida a impartir enseñanzas en la Academia. Las obras de Platón. El conjunto de las obras más famosas de Platón se ha denominado Diálogos, debido a su estructura de debate entre interlocutores, con Sócrates como principal personaje.
También han perdurado varias cartas suyas. Los diálogos platónicos suelen llevar como título el nombre del personaje que hace el papel de interlocutor de Sócrates. A este nombre se le añade el tema tratado, que suele ser un tema moral. Así, por ejemplo, tenemos Fedro o del amor, Cármides o de la templanza, Laques o del valor, Lisis o de la amistad, República o de la justicia. El pensamiento de Platón evolucionó desde sus primeros diálogos hasta los últimos, por lo que su obra puede dividirse en 5 etapas. La primera etapa se denomina la de los primeros diálogos o diálogos socráticos o de juventud. Aquí el tema principal es el tema ético, y son las virtudes las que son sometidas a análisis. En estos primeros diálogos está Platón muy influido por las ideas de Sócrates. De esta época destacan la Apología, Ión, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón. El segundo periodo se denomina época de transición. En esta época Platón empieza ya a dar sus propias opiniones. El tema principal, aunque siguen siendo las cuestiones morales, se les añade las cuestiones políticas y aparece un primer esbozo de la teoría de la reminiscencia. De esta época destacan Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno. El tercer periodo es el de la época de madurez de Platón. Aquí ya desarrolla sus propias ideas, la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento y su filosofía política. Expone distintos mitos, como el mito de la caverna, el más famoso de todos ellos. Destacan de esta época el banquete, el Fedón, la República y Fedro. El cuarto periodo se denomina periodo de los diálogos críticos. En esta etapa revisa, corrige y amplía sus ideas anteriores. De esta época destacan Teéteto, Parménides y Político. Finalmente, el último periodo es denominado el de los últimos diálogos. En este último periodo abandona las cuestiones metafísicas y se interesa por la cosmología, apreciándose una clara influencia del pitagorismo y también por la historia. Destacan Filebo, Timeo, Critias y Leyes. Los personajes de los diálogos son generalmente personajes históricos, es decir, que realmente existieron, como Sócrates, Parménides de Elea, Gorgias o Fedón de Elis. Platón no aparece nunca como personaje, solamente es nombrado en la Apología y en el Fedón, pero nunca interviene discutiendo con su maestro, ni con ningún otro. En la actualidad se cree que Platón escribió 42 diálogos, recopilados por sus discípulos y otros escritores contemporáneos que también escribieron sobre él. Además de los diálogos, se conservan algunas cartas que Platón supuestamente escribió
en sus años de vejez. Si bien el carácter de algunas de ellas es apócrifo, es decir, falsas, otras, como la Carta Séptima, son consideradas auténticas y resultan muy importantes para reconstruir parte de la vida y del pensamiento ulterior de Platón.